corresponde comentar de una manera lo más posiblemente organizada el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre y madre. Es el tema 33-34. Y se me ocurre que el mejor momento, la mejor escena para iniciar esta consideración sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios es la escena de los Reyes Magos, porque tiene un no sé qué de paradójico. Todo el mundo sabe lo que nos cuenta el Evangelio sobre los Reyes Magos, que vieron una estrella y la estrella les precedía. A mí me llamó la atención el comentario que San León Magno hizo de esta escena, muy simpático. Cuando los tres Reyes Magos, llamados desde un país lejano, dice en su homilía sobre la Epifanía número 3, San León, cuando los magos, llamados desde un país lejano, fueron conducidos por una estrella, la docilidad de esta estrella nos invita a imitar su obediencia. Está claro que además de los Reyes Magos, en esa escena del Evangelio hay más gente que obedece, gente. La primera que obedecía contra su natural era la estrella. Y así, supongo que a los Reyes Magos no les costó mucho trabajo tener esa fe necesaria para, en contra de la prudencia, moverse como nos corresponde describir al Evangelio. Muy bien. Tenemos, por tanto, una llamada a la obediencia que está detrás de ese precepto, honrar padre y madre, y que nos va a entretener durante un ratito para perfilar qué es lo que el Señor nos pide cuando nos manda este precepto que San José María, lo sabéis muchos de vosotros, llamaba dulcísimo precepto: honrar padre y madre. Recordamos, Dios en el Sinaí, al proclamar el Decálogo, reproduce de alguna manera una escena que nadie más que él pudo ver, el comienzo de todo el universo, y que está registrado en el libro del Génesis. En el Sinaí es una ley positiva divina. Dios habla y nos transmite un mensaje. Por si acaso, quienes le oían y toda la humanidad no era capaz de hacer una introspección y ver dentro de sí mismos la ley esa que está en el Decálogo, pero ya previamente inscrita en su corazón. Es la ley natural. Insisto en este punto de vista para recordar que no hace falta tener fe, no hace falta ser cristiano, basta con tener sentido común para ir entendiendo la obligatoriedad, cada uno a su modo, de los mandamientos, y en especial este del cuarto mandamiento: honrar, obedecer, atender a los padres y todas las obligaciones de este mandamiento ya lo saben las personas sin necesidad de asistir a clases de catequesis o catecismo cristianas. Es un tema de sentido común y se aplica al ámbito de la familia y también, por ampliación coherente, al ámbito civil. Sentido común porque no somos iguales y por eso es necesario que nos ayudemos unos a otros con la autoridad, de forma que algunos sean guías y otros obedezcan. Si fuéramos todos iguales, uno no entendería por qué te voy a obedecer yo a ti, que sabes tanto como yo y mandas tanto como yo. Pero es que no somos iguales. Recuerdo una anécdota que me hizo sonreír cuando me la contaron por primera vez, es muy antigua, en esos tiempos en que todavía estaba en pleno vigor en Moscú
el régimen marxista liderado por Stalin. Un europeo no marxista, me parece que me dijeron que era un periodista, pudo acercarse por Moscú para hacer un reportaje. Le llevaron a un hotel de mucha categoría y cuando por la noche se dio cuenta de lo que había llevado en la maleta, se descubrió que se le había olvidado los instrumentos para afeitarse. Fue al conserje y el conserje le tranquilizó. No se preocupe usted, le dijo el conserje, que todo esto está previsto en este régimen que tenemos aquí en Moscú. El partido provee para estas cosas. Y usted se habrá dado cuenta, o lo verá enseguida, que en las calles hay unos dispositivos, unas cabinas donde hay instrumento, una máquina para afeitarse. Es muy fácil. Echa usted una moneda, pone la cabeza en sitio donde le indica y la máquina pues le afeita usted. Al periodista no le termina de convencer mucho ese sistema. Dice, oye usted, pero eso debe ser peligroso porque todas las caras son iguales. Y con gran ingenuidad el conserje le dijo, bueno, eso es solamente el primer día. Evidentemente, para un régimen marxista en que dice que todos son iguales, yo les preguntaría que cómo justifican el hecho de la autoridad. Es que es un hecho que no somos todos iguales. Y, por tanto, pues unos pueden, es más razonable, que manden y otros que obedezcan. Es el mandamiento de la obediencia. Lo tengo aquí anotado en una ficha con un poco de sistematización. Hay que obedecer en una humanidad en que no todos son iguales, no por temor al poder. Eso haría la obediencia algo indigno del hombre, que es la esclavitud, le quita la libertad. No hay que obedecer por eficacia. En un colectivo ordenado, uno manda, los demás obedecen, otra vez tenemos el poder, pero ¿quién pone el cascabel al gato? ¿Quién dice que es el que con sus indicaciones será más eficaz? En esas probaturas ya estamos poniendo en cuestión el criterio de la obediencia. Criterios, ¿por qué hay que obedecer? Por dependencia, por prudencia. El que sabe más, el que tiene más datos que yo, es lo que los antiguos llamaban la autoritas. No siempre vale así. El criterio cristiano que está detrás del mandamiento cuarto de honrar padre y madre respecto a la obediencia es el amor. La clave de la obediencia es el ponernos junto al Señor, que siendo creador de cielos y tierra, baja a la tierra para redimirnos por obediencia, como dicen los padres de la Iglesia, y recuerda, porque lo recuerda así San Pablo, ya que por la obediencia de uno solo todos fuimos justificados, en vista de que el Señor vino a redimirnos para arreglar la situación que había provocado la desobediencia de Adán. Fuimos hechos justos todos por la obediencia de Cristo, en vista de que el pecado entró en la tierra por la desobediencia de Adán. Y claro, esto corrompió algo que el Señor tuvo que arreglar justamente obedeciendo. Y el cristiano obedece, y cuando en el cuarto mandamiento se le dice los hijos tienen que obedecer a los padres y los padres tienen que cuidar de que los hijos aprendan a obedecer, lo que hay detrás es un criterio cristiano que nos ayuda a entender que cuando en algún momento un mandato nos llega y no lo entendemos o nos falta fe o algo así para saber por qué tengo que obedecer, acordándonos de Cristo nos damos cuenta de que ahí está detrás el espíritu cristiano indicando que obedezcamos.
De modo que cuando Dios en el Sinaí, enunciando el decálogo con una ley positiva, nos recuerda que los hijos han de obedecer a los padres y los padres deben mandar de una manera coherente y humana, estamos poniendo en cuestión y poniendo en marcha algo en lo que se implica un camino de santidad, un camino de vida cristiana que nos llevará al cielo. Esto en la familia y en el ámbito civil en cuanto corresponda. No solamente es que somos niños cuando ya conseguimos el uso de razón cara a las autoridades civiles, no, pero sí estamos adecuándonos a algo que ya vimos en una de las clases anteriores, la autoridad como forma de la sociedad, un líder hacia un pueblo, y por tanto la obediencia a los gobernantes nos mete, nos inscribe en un orden coherente cuyos antecedentes están ni más ni menos que a la hora de la creación en las etapas del Génesis, en que el Señor va ilustrando en la obra de creación, en la obra de ornato, una realidad ordenada y bien dispuesta. Pero sigamos un poco más adelante. Lo he intentado ir explicando, aunque no sé si lo he hecho con toda claridad, que detrás del mandato de la obediencia de los hijos a los padres está una obediencia, una vinculación con Cristo. Sin duda recordamos todos el capítulo 25 de San Mateo, cuando Jesús nos explica que a la hora del juicio final lo que nos preguntarán, lo que se planteará en esa situación es: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Explicándonos que cuando en las relaciones interhumanas nosotros nos acercamos al prójimo y nos relacionamos con el prójimo, Dios, Jesucristo, concretamente está detrás. El conmigo lo hicisteis. Tengo aquí una escena del Evangelio que pone con gran claridad, una vez más, esta vinculación cristianos, cuerpo místico de Cristo, de una manera muy ilustrada. Estamos en el capítulo que nos habla de la resurrección de Lázaro, por el Evangelio de San Juan. Estaban enfermos Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta, sus hermanas, capítulo 11. Y entonces oye todos los apóstoles el recado. Las hermanas que enviaron a decirle: Jesús, pero Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar, y después dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Dícenme a sus discípulos: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿quieres volver? Y el Señor se lo explica diciendo que tiene que ser así, y entonces Tomás, qué bonito, reacciona de una manera noble, con gran corazón. Pues vamos nosotros también y muramos con él. Si por ir desde Jericó a Jerusalén Jesús, en cumplimiento de su misión mesiánica, se juega la vida, los apóstoles, pues también. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor lo tienen que hacer ellos, y el Señor nos redime con su obediencia para arreglar la desobediencia de Adán. Pues nosotros, siguiendo a Cristo, también tenemos que obedecer. Y los chavales, si en una catequesis digo: bueno, a mí me cuesta trabajo atender a mi padre o a mi madre o algo así, bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? En definitiva, la razón más sobrenatural es, bueno, pues porque Cristo nos dijo que para hacer el bien a la gente y acercarnos nosotros y a los demás al cielo, el camino es la obediencia. Y hay una íntima conexión. El conmigo lo hicisteis, cuando nosotros obedecemos a la autoridad correspondiente, estamos obedeciendo a Cristo. Estamos acercándonos quizá a morir con Él, pero en esto, eso no quiere decir que la obediencia no tenga que ser razonable. Lo iremos viendo. Pero, según los detalles, ya que os he anticipado,
que la amplitud de este mandamiento abarca al ámbito familiar, al profesional y laboral y a las sociedades intermedias, patria e iglesia. Vamos a verlo con detenimiento en algunos de los casos que contemplan los libros. Este tema de la moral, la obediencia interfamiliar y la obediencia del ciudadano están muy tratados, como bien pues, se puede comprender. En cuanto a los deberes de los hijos con los padres, la moral cristiana nos dice que son constantes y duran toda la vida, con una diferencia clara. Está establecida en la llegada al uso de razón. Antes del uso de razón, lo que dice el catecismo es que los hijos deben obedecer a los padres con una obediencia que es respeto, amor y asistencia. Son por tanto 4 dimensiones: respeto, amor, obediencia y asistencia. Cuando el hijo llega a la mayoría de edad, hay una de ellas, establece una nueva familia, entonces la obediencia, él forma, el que ha pasado a esa situación, un núcleo familiar diferente. Y entonces, con respecto a sus padres, ese que ha formado una familia nueva porque se ha casado, pongamos por ejemplo, entonces los deberes que tiene son de respeto, de amor y asistencias. Esos son perennes siempre. ¿Cómo se interpretará? Bueno, pues con la prudencia del caso. Evidentemente, el orden que tiene una persona que se ha independizado con respecto a sus padres ya más ancianos es con una jerarquía de valores. Aunque ahora no es el caso de desarrollarlo por entero, la jerarquía de valores a la que me estoy refiriendo es una persona casada, en primer lugar, tiene que querer, respetar, obedecer, bueno, todo. En primer lugar, el marido a la mujer al marido. Después, los padres a los hijos. Después los hijos a los padres. Veis que, evidentemente, pues, la obediencia de una persona ya casada a sus padres, probablemente abuelo de los hijos que él tiene, no está por delante, en el caso de conflicto, de lo que él debe para atender a su mujer, marido y a sus hijos. Sigamos un poco más. Otros detalles prácticos: gratitud. Y por supuesto, los hijos no deben quebrantar lo que Dios manda con la excusa de que su padre les dice otra cosa. Pongamos, por ejemplo, bueno, pues un mandato, sí, por hipótesis, un padre mandara a su hijo que hiciera algo, por ejemplo, que mintiera, el hijo no tiene por qué obedecerle. Antes está Dios que las autoridades, por altas que sean, humanas. Estos son detalles que yo creo que no es necesario, hasta el sentido común, para perfilar. Sin quebrantar lo que Dios manda, los hijos deben obedecer en todos los casos a los padres. Y ahora, ¿cuáles son los deberes de los padres con respecto, en cuanto a hijos? Esto que os acabo de decir, un poco más comentarios necesarios. En cuanto a los padres, el 4.º mandamiento obliga a los padres, en primer lugar, a no cegar las fuentes de la vida. Ya me entendéis, aunque esto se explica en el 6.º mandamiento con más detalle. Pero hay que entender que como los hijos son una bendición de Dios, eso no es solamente a la hora de que vengan al mundo, sino que es el punto de vista con que han de contemplarse siempre. Aunque evidentemente la ley natural y las disposiciones afectivas del corazón humano, Dios nos ha hecho tan estupendamente que eso sale solo. Mandarle a los padres que quieran a sus hijos, realmente, muchas veces lo digo como sacerdote, yo no he encontrado nunca un motivo como para reñir a unos padres porque quieren poco a sus hijos. Sale solo, os decía. Pero, mirad, lo que sí a veces hay que recordar a los padres respecto a sus hijos, y esto forma parte del 4.º mandamiento, es que tienen que formarlos con una buena formación cristiana, que tienen que darles ejemplo. Permitidme una pequeña anécdota, y es
la del niño, que en una reunión un poco más familiar, amplia, de la gran familia, va, y como lo primero que se les ocurre, lo que dicen, le dicen: abuelita, ¿cuándo te mueres? Y la abuelita, escandalizada: pero niño, ¿qué estás diciendo? Y dice: sí, es que papá y mamá estaban hablando el otro día diciendo que cuando te murieras tendríamos más dinero. Canta por sí sola la anécdota. Evidentemente, lo que quiero explicar con ella es que los padres tienen que formar a sus hijos no solamente amonestándoles, sermoneándoles, sino, sobre todo, y empezando por ello, dándoles un buen ejemplo, siendo prudentes, haciendo las cosas como Dios manda. No me acuerdo dónde anoté en una ocasión que los hijos no deben enseñar a rezar los padres no deben enseñar a rezar a los hijos. Lo que deben hacer es rezar con ellos. No se trata de un despegue, sino de un ir juntos en muchas cosas. Esa es la formación, esa es la autenticidad. Y eso es un deber de los padres. No se pueden limitar a decir: bueno, yo les mando a un colegio y es un colegio de garantía y por lo tanto allí les educan. Los padres son los primeros educadores de los hijos. ¿Y cuántas veces, hoy día en particular hay que recordarlo, los deberes, el cuarto mandamiento, lo que manda a los padres respecto a este tema es ejercer con nobleza y con anticipación ese derecho de no permitir que sea el Estado el que eduque a los hijos. Estaría bueno. Los padres son los primeros educadores de los hijos. Y entonces el Estado se les delega en una serie de ámbitos técnicos y con la vigilancia adecuada para que ni siquiera en ellos, especialmente en las asignaturas que estudian en las escuelas que tienen un carácter ideológico, ahí no vayan a recibir unas indicaciones no cristianas. En esto los padres tienen un deber de vigilancia. Ahí sí que pastoralmente muchas veces he tenido que intervenir. Tú quieres mucho a tus hijos, en esto no te tengo que dar ninguna lección, pero oye, que esto y esto son descuidos en tu deber de cariño, en tu deber de atención. Tú has delegado el deber de formación de tus hijos en unos ámbitos, pero tienes que controlar que estén bien ejercidos. Y todo además en un ámbito de afecto. O sea que el ejemplo tiene que arroparse no en una serie de consideraciones extemporáneas, como aquellos padres que cometen el error educativo, antieducativo, de arreglar las cosas una vez que están rotas. Para evitar que se rompa otra vez, no, hay que ir por delante. Si no se les precede, ¿en qué? En piedad, en hacer las cosas con corrección, en uso concreto de la libertad. Todas estas cosas forman parte de los deberes de los padres y que están mandados por el cuarto mandamiento. Veamos ahora un paso más en adelante, que es la ampliación del cuarto mandamiento a los deberes que tenemos como ciudadanos con las autoridades civiles y también como integrantes de sociedades intermedias con las autoridades de esos sistemas inferiores, en que también por un pacto entre laboral de cualquier tipo nos hemos comprometido. Vamos por partes. En primer lugar, con las autoridades civiles. En una ocasión me llamó la atención una anécdota que ahora no viene al caso recordarla con todos sus peros y señales, en que alguien protestaba diciendo: yo es que esa orden la acato, pero no la obedezco. Y yo me pregunté un poco, ¿dónde está realmente la frontera entre acatar y obedecer para poder separarlos tan alegremente? La obediencia correcta, salvo que nos esclavice, empieza por una comprensión interior de la sensatez, de la racionalidad de eso mandado, porque si no, lo que tiene que hacer esa persona, si tiene conciencia y tiene dignidad, es no hacerlo, porque sería actuar contra conciencia. Luego, en primer lugar, respeto. Con las autoridades civiles merecen respeto. No solo acatamiento, sino cumplimiento de las cosas que en el ámbito de su competencia van disponiendo, las leyes justas. Pero además, sería bueno en estos momentos recordar
que, como insistía muchísimas veces San José María, que los cristianos, en el ámbito de su vida civil, tienen no solamente el derecho, sino el deber de intervenir responsablemente en la vida social y en la vida política. Y esto forma parte del cuarto mandamiento, de una organización de las cosas como Dios manda. Ejercitar los derechos. Ejemplifico. Elegir al mejor en una sociedad democrática. Estar al tanto de cómo desempeñan esos elegidos su tarea. Controlar con nuestros votos su programa electoral. Y, en llegado el caso, también plantear la objeción de conciencia, si es preciso. Y además no esperar, el último en la fila, a que otros lo hagan para yo apuntarme, sino tener la iniciativa que corresponde a alguien que se siente responsable. Todos estos son deberes con las autoridades civiles en el ámbito político, y esto siempre hay que recordar a los ciudadanos, a los que quieren ser cristianos competentes, que un paso más no estaría mal hecho. Ahí suelen muchos cristianos pecar por carta de menos y difícilmente se exceden por carta de más. Veamos también un paso más. Los deberes con las autoridades no familiares, pero sí profesionales. Tenemos el deber de subsidiariedad, y es no interferir en las competencias ajenas de otros ámbitos. Ese afán de mangoneo. Dice, mira, ahí resulta que de responsabilidad te has pasado, porque lo que estás es convirtiendo a tus colaboradores en niños pequeños. Hay que entender en estas conexiones de el que manda y el que obedece en el ámbito civil, en que, por un lado, debemos acatar y entender y seguir con coherencia y con unidad de equipo un planteamiento en que, bueno, otros que organizan y tienen responsabilidades están previstos que hagan lo que tienen que hacer y que encuentren la ayuda de los demás. No puede uno decir, como esto que han decidido no me entra bien, pues entonces allá ellos y los que se lo han inventado que lo ejecuten. No. El deber de la obediencia, para que, en vista de que necesitamos hacer las cosas cooperativamente, en conjunto, porque muchas de los objetivos humanos no se logran solos, sino que tienen que ser aunados unos con otros en la organización parcial en la que uno forma parte. Muchas veces no nos toca ser los líderes, pero si lo que nos toca es formar parte de un equipo, no podemos destrozar por una soberbia, por una falta de humildad, una responsabilidad diciendo, bueno, como esto no me gusta, que lo saque adelante otro, que lo haga el que lo ha inventado. No, así las cosas no funcionan. De hecho, la autoridad es la forma de la sociedad, un líder hacia un pueblo. La obediencia es algo que tiene que ejercitarse. Luego, por último, yo quisiera, antes de acabar, porque tampoco merece la pena detenerse en una casuística infinita, me gustaría como dar una voz de aliento a los cristianos, porque lo cortés no quita lo valiente. Un cristiano tiene que dar ejemplo de obediencia, pero eso no significa que un cristiano debe tolerar cualquier cosa, porque tiene que ser humildico y no levantar mucho la voz, porque tiene que dar ejemplo de sumisión. No es lo mismo los deberes que en quien tiene una vocación porque es un fraile, porque de una observancia religiosa, que la observancia y la obediencia en el ámbito civil. Una anécdota creo que lo explicará convenientemente. La he tomado, está bien garantizada, porque es de Leonardo da Vinci. Una historieta que contaba Leonardo da Vinci es la siguiente. Para ir al grano, leo de la ficha que tengo. Un fraile y un vendedor ambulante se encontraron en un mesón, descansando de una jornada. Y al día siguiente, por la mañana, en que los papeles respectivos, el fraile como fraile, que se portaba muy bien, y el vendedor, bueno, pues
Entonces, se encontraron con que en lo que tenían que, antes de emprender el viaje, continuar el viaje juntos, pues en el mesón, pues había solo un pollo para desayunar o para comer antes de emprender el viaje. Y entonces el vendedor ambulante le dijo al fraile: bueno, mire, a usted la regla le prohíbe comer carne y tiene que vivir la caridad. Dice el fraile: sí, así es, por tanto este pollo me lo como yo. Y el fraile no dijo nada y parece ser que se resignó. Salen, en el camino tienen que vadear un río y el vendedor dice: esta es la mía también. La regla, le dice al fraile, dice que usted me pase llevándome sobre los hombros para que yo no me moje. Y el fraile dice: pues sí, es verdad, se ve que usted conoce muy bien la regla, así que súbase en mis espaldas. Y se ponen a pasar el río, el fraile mojándose y el vendedor seco en los hombros del fraile. Y cuando están en medio del río, entonces dice el fraile: ¿lleva usted dinero por casualidad encima? Y dice el vendedor: pues sí, lo llevo. Ah, pues al agua, porque la regla me prohíbe llevar dinero. Y le tiró al agua. Ahí acaba Leonardo da Vinci. Yo quisiera con esto expresar que pillos y no, el Señor dijo: ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No se trata de que el cumplimiento, voy a decir riguroso, el cumplimiento sereno y tal como nos manda la ley de Dios, del mandamiento de obedecer a todas las autoridades, nos coloque en la lucha por la vida en circunstancias de inferioridad. Lo que nos pide el Señor es que seamos sinceros, que no recurramos al maquiavelismo, que hagamos las cosas como nos corresponde, pero que también tengamos la prudencia, que en muchas ocasiones significa verlas venir, dejarlas pasar y no tener por qué hablar cuando no es preciso hablar. Con todo esto, creo que estamos bien provistos, para salir adelante cumpliendo estupendamente el cuarto mandamiento. Que así Dios nos ayude.